Listo. Bueno, entonces, los 15 días desde el 15, bueno, un poquito menos, ¿no? Hasta el 29 de febrero, es lo que vamos a estar tratando en esta sesión. Les contaba que vamos a tocar un poquito tránsitos que ya han venido sucediendo, que son muy importantes. De hecho, febrero tiene una energía muy potente porque, bueno, todos los planetas personales van a estar tocando ahí a Plutón, que acaba de entrar en Acuario, y vamos a estar sintiendo mucho esa energía. De hecho, por eso creo que es tan valioso y enriquecedor poder hacer o poder tener estos espacios, para así poder entender cómo atravesar esto, ¿sí? Porque en realidad es muy nuevo, es raro, estamos apenas aprendiendo cómo se dan estas manifestaciones de Plutón en Acuario. Entonces, sepas o no sepas de astrología, depende del nivel de astrología que uno tenga, podría tener con un poquito más claridad o no, pero todos lo estamos sintiendo, o sea, todos estamos sintiendo que algo está pasando, bien sea que tengamos claridad de qué es lo que se está movilizando, en qué área de nuestra vida estamos teniendo que vivir este proceso de purificación, de depuración, de transformación, o también está de pronto como con alguna persona ha llegado a hablar que me dice que no entiende mucho de esto, pero sabe que le está pasando algo, que está haciendo como unas crisis de ansiedad, que algo raro me sucede, ¿no? Yo no estaba así hace un mes, ¿sí? Entonces todas esas cosas se están moviendo debajo de la superficie, pero son cosas que tienen que salir, que tienen que ser limpiadas, ¿sí? Entonces van aflorando a la conciencia. Entonces, hoy precisamente, retomando un poquito los tránsitos de, bueno, el video de tránsitos de la semana pasada, eh, hoy tenemos como el contacto, hoy entró Mercurio a Acuario y ahí se encontró con Plutón. Sí, o sea, esto es lo que más les voy a hablar, o sea, del encuentro con Plutón cada vez que un planeta personal, que son esos que sentimos mucho en el cuerpo, que son muy claros para nosotros, esas energías, van a ir tocándolo, ¿no? Y ahí van a ir mostrándonos como un poquito más de lo que tenemos que trabajar, porque a la larga de eso le voy a, de eso le voy a estar hablando, ¿no? O sea, el tema es utilizar la astrología para nuestro proceso evolutivo. Entonces, Plutón entró en Acuario el 20 de enero. Si ustedes hacen escritura terapéutica, llevan un diario, demás, de pronto mirar por esos días en qué andaban ustedes, qué situaciones se les presentó, porque hoy o por estos días van a tener conciencia, digamos, van a estar como con la mente puesta en un tema que probablemente se activó por esas fechas, o sea, alrededor del 20 de enero. Ese día el Sol tocó a Plutón, se encontraron allí al principio de Acuario y se nos empezó como a configurar toda esta situación. Entonces, hoy que Mercurio, planeta de la mente, de este que tiene que ver con los análisis, de la comunicación, de organizar la información, toca Plutón, o sea, pasa por ahí y nosotros empezamos a tener como otra manifestación o a empezar como a verlo o a analizarlo ya desde la mente racional, o sea, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo viene? Yo siento que algo está pasando y ya por estos días yo voy a ir tomando más conciencia, más claridad mental respecto del proceso de transformación, purificación que yo tengo que hacer en un área de mi vida que ya iremos, bueno, podemos hablar ahorita de ciertas manifestaciones para cada persona individualmente, dependiendo del signo, pero lo que quiero que se queden es como el tema en general y que se aprenda como a sentir la energía, ¿sí? O sea, cómo se nos va comunicando. De hecho, ahorita hablaba con alguien que, que me estaba explicando un poco esto de que todo el día se la pasó alterada, como nerviosa, como, sí, como con una crisis, con ansiedad, y pidió sesión así de urgencia porque no entendía qué le estaba pasando, ¿no? Ahí logramos hablar y poquito a poco como ir aterrizando qué era lo que ella estaba sintiendo. Y eso es lo más importante, o sea, poder aterrizar lo que nos está sucediendo, ponerle nombre, si eso también es muy Mercurio, nombrar lo que nos está pasando y entenderlo como, con mucha más claridad. Entonces, eso está sucediendo hoy, entonces van a ver algo alrededor de estos días manifestándose, ¿no? O sea, vamos a estar viviendo un poquito de qué se trata, viéndolo con la mente. Entonces, podemos tener una comunicación interna, una claridad interna, puede venir a nosotros una comunicación y ahí vamos poniéndole orden, ¿sí? Claridad mental. Entonces, luego vamos a tener
vamos a pasar ya a la segunda quincena. O sea, nosotros llegamos la vez pasada hasta el 15. El 16, bueno, mentira, el 15 mismo 15 que ese día lo hablamos, entra Marte en Acuario. Entonces ya hablamos que Mercurio tocó ese punto y tenemos como esa conciencia del proceso de transformación que nos está movilizando, que nos está generando como angustia, algunos miedos, algunos ansiedad, algunos nos sentimos raros. Entonces pasa Mercurio por allí y el siguiente que va a pasar es Marte. Entonces ya les explico de qué se trata eso. Marte, pasando por ahí, por ese punto, nos está llevando a mm, tener como la acción orientada al proceso de transformación. Me explico. Ya vimos con Sol, Plutón, conciencia de que hay algo que se tiene que purificar, algo se tiene que limpiar, algo se tiene que procesar, que depurar, surgen miedos, etcétera, etcétera. Hoy empezamos a ver y analizar y a observar la importancia de esto, ¿no? O sea, aquí hay algo que yo tengo que ver, voy a analizar qué es lo que me pasa, voy a ver si puedo describirlo y entenderlo un poco mejor. Cuando el 15 Plutón se toque, bueno, Marte toque Plutón en Acuario, en ese gradito, Marte es la acción, Marte es el guerrero interior, Marte es el principio de emprender cosas, de movernos hacia adelante. Y Plutón es el que nos está llamando a transformarnos. Entonces, si yo le pongo allí, toco esas dos energías, es como podría potenciar, porque Plutón también tiene que ver con el poder, ¿sí? Potenciar mi acción hacia mi transformación. O, por ejemplo, si yo de repente he desatendido todo lo que ha venido pasando, todo lo que he venido sintiendo, podría sentir como un choque, como una explosión, porque Marte es un guerrero y Plutón es como arquetípicamente es Hades, ¿sí? Entonces se encuentran estos dos y es como una explosión volcánica. Eh, Podríamos ver manifestaciones así a nivel mundial, porque la astrología no solamente nos afecta o nos influye a nosotros, también pasa, ustedes ven a nivel de colectivo, todas estas manifestaciones se empiezan a observar. Pero bueno, quedémonos en astrología personal. Entonces, yo voy viendo que hay un proceso que tengo que hacer de purificar, limpiar, trabajar con un aspecto de mí misma que se tiene que transformar. Em, Le pongo conciencia, empiezo a analizar, a ordenarme y con ese contacto, el 15 yo voy a tener como un impulso para moverme hacia esa transformación. Entonces yo lo puedo aprovechar o dejarlo pasar, pero sí que, digamos, como una forma de colaborar con lo inevitable. A mí me gusta mucho verlo así, porque los procesos, por ejemplo, plutonianos o los transpersonales, que son esos planetas que son generacionales, nos afectan a todos. eh, Son como procesos con los que no podemos negociar, o sea, son más allá del yo, más allá del ego, más allá de la idea que yo, como este yo chiquito, como Laura, tengo un deseo de que quiero hacer esto, quiero ir para allá, pero no, esto tiene mucho más que ver con el desarrollo del ser, con el desarrollo evolutivo a nivel del alma. Entonces, Plutón te dice, no, por ahí no es, tu transformación tiene que, o para que se dé esto, tú tienes que transformar esto, tú tienes que soltar esto, no me importa si te gusta o no te gusta, es así. Entonces, es como colaborar inevitablemente, colaborar irremediablemente con lo inevitable, es la frase. Entonces, si yo sé que esta transformación se va a dar porque me va a empujar la vida que la haga, pues es mejor que yo colabore y se dé más fácilmente a que yo me resista y la vida me tenga que como poner más retos hasta que yo despierte y haga el proceso. Entonces, se lo digo por experiencia propia, todo fluye mejor en la medida en la que uno va viendo qué te pide Plutón, qué proceso de transformación personal necesito hacer para liberarme. Esto es muy acuario, liberación. O sea, mi alma pide ser liberada de algo. Yo necesito liberarme de algo. Puede ser un apego, porque también, pues, digamos que acuario es el desapego, ¿sí? Entonces yo puedo sentir que tengo que trabajar. Yo siempre estoy siendo o he sido muy codependiente en mis relaciones, entonces tengo que trabajar esto y voy a tener como ese impulso para trabajarlo. O de repente he sido una persona demasiado desapegada en vínculos y necesito entonces ponerme un poco más a esto, ¿no?
soltar esos miedos, ¿sí? A vincularme, a acercarme, a generar cercanía o con mis emociones, ¿no? También el procesar mis emociones. Acuario es un signo muy frío, ¿sí? Entonces, de pronto me está pidiendo que balancee esto. Puede tener que ver con liberarnos recientemente también hablaba con alguien sobre temas de trabajo, ¿sí? O sea, me decía, yo me siento presa. O sea, a mí me gustaba mi trabajo, yo no sé qué me pasó, ¿sí? Y ahora siento que no quiero ir porque me siento presa ahí. Y es ese proceso de que yo necesito liberarme de mis estructuras, ni siquiera es el trabajo, es el trabajo es una proyección del interno, ella se siente presa en sus propias estructuras donde se ha rigidizado, entonces necesita liberarse. Eso es lo que le está pidiendo a ella Plutón. Entonces, cada quien va viendo cómo se está dando o cómo se les va revelando ese proceso de soltar, liberar, purificar algo. Puede ser en la esfera de lo social, ¿no? También. De los grupos, de cómo me proyecto en grupos, de repente tengo miedo al juicio y la crítica y me cohíbo de ser quien soy. Entonces, cada quien va identificando de pronto qué área o cómo lo vive o lo percibe. Entonces, luego, estamos hablando, bueno, Marte entra a Acuario, le metemos acción a este proceso de transformación, purificación y demás. Se puede vivir como un impulso hacia actuar y movernos por ello, o se puede vivir como un choque, algo tipo explosión, que me está como, oye, reacciona. Si reacciona, que hay que hacer esto, que tienes que mover hacia acá, o tienes que soltar esto, y etcétera. El viernes 16, que ahí mismito ellos van a entrar casi que juntos. Ya vimos que pasó Marte, el principio de acción, toca Plutón y bueno, sigue transitando. El 16 entra Venus. Venus, ¿qué significa a nivel psicológico? Bueno, es el principio de atracción, ¿sí? Marte va por lo que quiere, Venus atrae, ¿sí? Atrae lo que desea, es como me siento bonita y soy magnética, ¿sí? Es como el arquetipo. Venus es Afrodita, ¿sí? Entonces tiene que ver con nuestro deseo, tiene que ver con lo que nosotros valoramos, a lo que le damos valor, con el dinero, ¿sí? Con el autoestima, con las relaciones también. Entonces, al ella tocar allí, o sea, pasa por allí, vamos a ver una manifestación de algo en relación a estos temas que les acabo de mencionar: valoración personal, dinero, relaciones, vínculos, autoestima, que está relacionado o está asociado a este tema de la transformación y purificación y demás, de lo que ya veníamos viendo con el Sol, Mercurio y Marte pasando por ahí. Entonces, puede ser que eh, se puede dar de dos formas también, ¿no? O sea, hay una conjunción Venus-Plutón que es una interacción intensa, vamos a hablarlo en lo vincular, intensa. O sea, yo tuve un encontrón con alguien intenso o algo como tipo una energía apasionada que vivo con alguien. Habla mucho de la pasión, de la sexualidad también. Entonces yo puedo tener un encuentro, puedo tener alguna situación orientada a eso, que me está mostrando dónde yo tengo que transformar algo. En un vínculo puede ser que, no sé, me conocí con alguien, me vinculé con alguien, me gosteó y eso me generó toda esta inseguridad y todos estos miedos que surgieron y tal. Entonces puede pasar también, por ejemplo, ya en el plano como de lo más elevado, de la energía más elevada, eh, porque Plutón, a ver, Venus-Plutón es mucha intensidad, tiene que ver con todo esto que les decía, la sexualidad, tiene que ver con los apegos también, somos, digamos, muy apegados. Yo tengo una conjunción de Venus y Plutón, como apegos, si yo me apego a mi deseo y de repente no fluyo, ¿no? O sea, no suelto. De pronto necesito aprender a soltar el deseo, a fluir mucho más con lo que la vida me presenta, ¿no? De repente esto no era. Y en su manifestación más elevada puede ser la purificación, puede ser como la conexión con la energía más elevada, con energía, eh, sí que una vez uno suelta, fluye, trasciende, se eleva, ¿sí? Entonces, a la larga es como una energía que puede ser muy pesada, como te decía Marte, Plutón puede ser una explosión,
y aquí puede ser ver como un deseo muy, muy, muy intenso que me cuesta soltar y que me doy cuenta de que yo necesito soltar este deseo para liberarme, ¿sí? Puede ser una forma de vivirlo. Y eso, hacer esto me va a ayudar a elevarme, me va a ayudar a trascender, ¿sí? A estar mejor, ¿sí? Entonces, tengo que revisar el deseo o mi forma de vincularme, ¿sí? Si de repente, como les decía, puede ser que he sido muy desapegada o he sido demasiado apegada, o sea, necesito equilibrar un poco esa energía, he sido demasiado libre y tengo que aprender a comprometerme o no me he permitido a mí misma ser libre y mi alma me dice, Dios mío, sáquenme de aquí porque no puedo con esto. Entonces, esa es la energía que vamos a vivir en ese aspecto, ¿no? Cuando Venus toque a Plutón en Acuario, el 16 o alrededor de esos días, vamos viendo cómo se va dando. Bueno, luego, el 19 hay otros tránsitos menores que no les voy a como a hablar mucho, de pronto por las redes sociales se los voy a ir mencionando eh, para no cargar demasiado digamos, este espacio, porque creo que las otras veces que nos hemos reunido ha sido como mucha, mucha información, entonces vamos a tratar de hacerlo simple, ir como a lo concreto y de una vez, si hace falta, yo les voy complementando la información. Eh, Listo, entonces el 19 como les decía, el Sol entra a Pisces. Entonces, antes del 19 yo les fui describiendo, ¿no? Bueno, está el Sol en Acuario, entra Mercurio, entra Marte, entra Venus, y vamos a tener mucha energía de aire, mucha energía acuariana. Y eso, bueno, y Plutón que está ahí, ¿no? Entonces, esa energía es bastante racional, mental, también puede ser muy fija, podemos encontrarnos teniendo resistencias al cambio que tenemos que hacer o a la transformación que tenemos que hacer. Entonces, saber que lo vamos a sentir, que es posible que estemos como muy desapegados, ¿sí? Como no me importa, si eso no me afecta, yo estoy por encima de todo esto. Podemos sentir eso, ¿no? Y querernos quedar en lo que ya conocemos, ¿no? Pero sabiendo que eso puede ser así porque hay demasiada energía allí, yo tengo que tender al equilibrio o buscar el equilibrio. Entonces voy a soltar esas resistencias y como les decía, me voy a rendir ante lo inevitable porque es que aunque yo me sienta desapegada, aunque yo sienta que nada me afecta, nada me importa, sí se movilizan cosas, sí importa. Y cuando baje ese stellium, cuando baje esa energía, vamos a empezar a sentir como, uy, ¿qué pasó aquí? Sí, o sea, me cayó todo encima. Entonces, mejor, bueno, si siento que me siento como desapegado, como que no tan emocional, yo como que me manejo bien en esto, vale, aprovechalo para trabajar desde el desapego en todas estas cosas que yo tengo que soltar y transformar. Me voy a desapegar de lo que necesito purificar en mi vida. Porque entonces ya, cuando pasa el sol, ahí mismito pasa Mercurio a Piscis. Y Piscis es una energía de agua, o sea, vamos a caer en las profundidades acuáticas, súper emocionales, súper de ir a la profundidad del ser y al sentir. Entonces, vamos a sentir ese cambio de energía. Eh, el Sol entra a Acuario, perdón, entra a Piscis y allí es como, Piscis es una energía de inspiración, es una energía de intuición, de conexión como con lo espiritual, de repente, no sé, mi ganas de hacer yoga, ¿sí? De ir a meditar, ¿sí? De estar como conmigo mismo, de repente después de tanta parranda en carnavales, entonces yo ya como que quiero estar en mi casa y quiero estar recargándome de energía con, no sé, con mi familia aquí guardadita, o en la experiencia del yo, ¿no? De ir adentro y quedarme ahí conmigo misma y fluir con eso, ¿no? Entonces, ese shift de energía, ese cambio de energía lo vamos a experimentar en ese momento. El 21, bueno, esto se lo voy a hablar con la luna, sí, con la luna llena. La luna llena en Virgo va a ser el 24 y va a tener esta configuración. Entonces le voy a hablar eso en un ratito. Va a haber una conjunción de Marte y Venus, que es el encuentro de los amantes cósmicos. Pero bueno, ya les voy a explicar eso. Eso va a empezar el 21. Luego, les decía que Mercurio entra ahí mismito a Pisces, entra el 23 de febrero,
Entonces, nuestra mente que estaba tan orientada hacia eh, la racionalidad, ¿sí? Muy desapegada, ¿sí? De pronto muy como despersonalizada o muy tipo, eh, nada me afecta, no quiero como entrar en lo emocional, sí que estamos como muy fríos, ¿sí? Muy mentales. Vamos a entonces a empezar a sentir un poquito de cambio hacia estar como más intuitivos, a tener una comunicación mucho más, menos desde la racionalidad, más desde el corazón, a comunicarnos desde como es esa comunicación interior que yo tengo y luego me abro el corazón, vamos a estar más dispuestos para hacer eso por esos días que Mercurio va a transitar Piscis, que igual es un tránsito, digamos, es rapidito, porque, bueno, él se mueve súper rápido, Mercurio se mueve súper rápido, pero bueno, podemos aprovechar Mercurio en Piscis para, por ejemplo, si yo tuve una discusión con alguien, bueno, cuando vimos como este tema de tenso de Venus, de pronto tuve una discusión o alguna situación, digamos, no tan chévere, podría acercarme a comunicarme, es del amor incondicional, del perdón, eh, sí, de la comunicación desde el corazón, del alma. Entonces puede ser muy bonita o muy prestarse mucho para reconciliaciones, por ejemplo. También, como les decía, estamos más intuitivos, entonces, por ejemplo, yo puedo recibir información a través de meditaciones, a través de conectar conmigo misma. Miren, de hecho, ahorita hice una meditación con alguien y fue súper wow, porque fue algo muy así. Si ella tenía como una certeza de algo, pero también mucha maraña mental, por estar sobrepensando mucho las situaciones y me contaba que, bueno, lo que hizo fue que dentro de la meditación visualizó el conflicto, o sea, mira, a mí lo que me pasa es esto, o sea, le dio mucha más claridad mental, dentro de toda la maraña que ella tenía, se aclaró a través de esa meditación. Entonces, en este sentido, con Mercurio allí, con esa energía pisciana, es podernos comunicar internamente mucho más fluidamente y alcanzar esa claridad con nosotros mismos. Y pasamos a la luna, que se las voy a mostrar a las personas que puedan ver. Igual a mí me sirve como ayudita visual podérselas mostrar. La luna llena en Virgo. Aquí, ¿dónde estamos? Espérenme aquí, compartir pantalla. Listo. Bueno, entonces a los que puedan ver la pantallita, esa es la carta de la luna llena. Las lunas llenas, bueno, esta va a ser el sábado 24 de febrero. Las lunas llenas son momentos del que se nos revelan cosas que no habíamos visto. ¿Sí? Son momentos en los que nosotros podemos poner luz al inconsciente. La luna tiene que ver con procesos emocionales, pero también con temas del inconsciente. Entonces, cuando se mueve la luna, ¿sí? Se mueven las emociones, las movidas de la luna las sentimos mucho, muy fuerte. Y la parte de la intuición y la parte de lo inconsciente que sale a la luz. Entonces, el sol se opone a la luna y revela todo lo que no veíamos antes. O sea, son momentos de claridad también. Eh, bueno, es la luna llena del mes Piscis. Este mes, o sea, el mes Piscis es un mes muy enfocado hacia lo espiritual. ¿Sí? Por ejemplo, yo les decía un poquito sobre como chiste, pero es que es real. Febrero es como el mes del carnaval, ¿sí? Como cosas diferentes, la gente está como muy de reunirse y demás. Eso es muy acuario. Enero, la gente está como en plan, no, ya empezó el año, tengo que ordenarme, disciplinarme, cuáles son mis metas del año, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy Capricornio. Entonces, la energía Piscis, ¿sí? Es muy a la espiritualidad, al ir adentro, a la relación conmigo misma, con la divinidad, eh, es relacionarme profundamente con mis emociones, es la sensibilidad, la intuición. Entonces, que colectivamente eso va a estar un poquito más despierto. Entonces, la luna está, digamos, en oposición al sol y el sol está en conjunción con Saturno y con Mercurio. En español,
se revelan cosas que no habíamos visto, ¿no? Y son, probablemente si ustedes trabajan con intenciones, aquí van a ver como el resultado o el fruto del trabajo que se hizo los últimos 6 meses, desde la luna nueva en Virgo, donde se sembró la intención que ustedes hayan sembrado con relación a tema Virgo. Entonces, ahorita vamos a ver efectos, ¿no? Efectos de, por ejemplo, un trabajo que se hizo o un trabajo que no se hizo, porque también puede pasar en ese área de vida o en relación a esa energía. Ahora sí, les traduzco. Em, Virgo es la energía del trabajo, ¿sí? De los hábitos, del cuidado de la salud, del día a día, de las rutinas. Y si, por ejemplo, yo vengo trabajando en algo, digamos, con constancia, si bien puede ser el cuidado de mi salud, puede ser un tema de a nivel trabajo como tal, o puede ser hábitos de rutina, vengo como haciendo un trabajo en relación a eso, voy a ver un resultado, una manifestación, ¿sí? Algo va a pasar alrededor de esa fecha del 24, donde voy a notar el resultado de eso. ¿Qué connotación también puede tener? Porque como les decía, está en oposición a Saturno, el Sol está en conjunción a Saturno y en conjunción a Mercurio. Saturno, que es otro planeta bien interesante, porque los procesos de Saturno son de disciplinarnos, de trabajar duro por algo, de ese principio de realidad, de ese principio de, oye, las cosas te las tienes que luchar, que no te van a caer del cielo, ¿no? O sea, uno tiene que poner acción al deseo, por ejemplo, para que se manifieste. Entonces, tú puedes querer algo mucho y quiérelo todo lo que tú quieras, pero si no trabajas por ello, si no te mueves, es un principio de realidad, o sea, aterriza, ¿sí? Si tú, por ejemplo, comes un montón, luego Saturno viene y dice, bueno, pésate, ¿sí? O sea, te aterriza, ¿sí? O aquí en este caso, si te, no sé, no trabajaste por la meta que tenías, te va a decir, bueno, aquí tienes el resultado, o sea, de hecho le dicen que es el señor del karma. Entonces, Saturno allí, como les digo, es el principio de realidad y muchas veces lo sentimos como, hay personas que tienen esos aspectos como saturninos y son personas saturninas y son como taciturnas, como que a veces tener demasiado Saturno, un Saturno muy fuerte te lleva a ser un poquito como pesimista, ¿sí? Como que no es suficiente, tienes que trabajar más, tienes que esforzarte más y es un poquito esa sensación. Entonces, podríamos sentir como esa. Sí, como esa sensación de que falta, ¿no? De que no he trabajado lo suficiente, o todo el trabajo que he hecho y entonces me siento como inseguro o insegura frente al trabajo que he hecho. Puede ser un aspecto de esa energía, pero hacia lo lúgubre, hacia esa energía saturnina de principio de realidad. Pero está en Piscis. Y Piscis es el signo de los sueños también, es el signo de la inspiración. Entonces, ¿qué nos está pidiendo Saturno en Piscis? Hablemos de Saturno en Piscis rápidamente. Eh, es como traer el cielo a la tierra, es como manifestar un sueño, es trabajar duro por un sueño. Es, por ejemplo, otra forma también de entender la energía Piscis puede ser el autoengaño, puede ser el engaño, las mentiras, ¿sí? Y yo no sé si eso se los conté en alguno de estos Zoom, este tema de la chica Geraldine, es algo así, ¿no? O sea, si tú has engañado, si tú no has obrado bien, Saturno llega a ponerte disciplina, a poner todo en orden, él ordena las cosas. Esto no está correcto y aquí tienes tu manifestación de lo que te forjaste, porque tú te forjaste esto, ¿sí? Vamos a actuar desde la responsabilidad con lo que soñamos, con lo que queremos, con cómo nos queremos proyectar, por ejemplo, qué queremos crear. Si yo quiero crear un mundo lleno de amor, de solidaridad, de comprensión, manifestar el cielo en la tierra, y no estoy trabajando en ello, pues no va a pasar. ¿Sí? Si yo trabajo en ello, voy a traerlo, voy a crearlo, voy a manifestarlo. Esa energía es muy poderosa para hacer eso, para manifestar un sueño. Em, entonces yo puedo ver cómo estoy en ese trabajo, por ejemplo, cómo vengo yo haciendo ese trabajo de Saturno en Piscis, que tanta acción diaria, hábitos, yo le he
puesto a mi deseo de cumplir un sueño, ¿sí? Entonces puedo ver allí una manifestación, una expresión de eso, ¿sí? Eh, Tomando conciencia y también de dónde me hace falta organizarme, analizar, que es Mercurio, ¿no? Los análisis que yo puedo hacer, las intuiciones que yo puedo recibir, que yo puedo tener para que se den esos procesos en mi vida. Entonces, yo tengo un sueño, yo tengo un deseo, yo quiero que algo se dé en mi realidad y puede ser cualquier cosa. Yo les hablo de la energía Virgo, que es eso, el trabajo, el día a día, los hábitos, el cuidado de la salud, la alimentación. Entonces yo puedo ver de repente a nivel intuitivo, oye, que me está haciendo falta meterle un poquito de tal información para que se cree esto, para que se manifieste esto. Entonces tratar de evitar verlo como de una manera mm, pesimista, porque pesimismo es una palabra bastante saturnina, o sea, es como que demasiada realidad que no sueño. Pues tengo que ponerle gasolina a mis sueños, sí, pero también tengo que ponerle acción, tengo que ponerle hábitos, tengo que trabajar en ello. Entonces es, vamos a manifestar un sueño, vamos a trabajar por ello. Y bueno, ¿cómo lo estamos haciendo? Entonces, es un poquito de observar esta parte. Y Venus, Venus, aquí lo que les iba a explicar hace un ratito, que les dije, no, mejor se les explico cuando hablemos de la luna. Aquí Venus y Marte están en conjunción, están ahí abrazaditos, los amantes cósmicos, en Acuario. Y eso es una energía muy hacia lo vincular. ¿Sí? O sea, el principio femenino y el principio masculino se encuentran y puede ser muy apasionado, ¿sí? También puede ser como muy de reconciliaciones. Es en Acuario, entonces, algo que a nivel personal es muy valioso es el principio femenino y el principio masculino. El principio femenino es el deseo y el principio masculino es el ir por mi deseo. Entonces, si yo junto estos dos, es que yo tengo un deseo y voy por él y se unen y es la creatividad, ¿sí? Es como cuando se crea la vida, cuando se encuentra el masculino y el femenino en el acto sexual y se da la vida, ¿sí? Entonces yo tengo la oportunidad de principio masculino, principio femenino y darle vida a algo, a un proyecto social, por ejemplo, porque es acuariano, ¿no? A un deseo que yo tengo de trascender, de trabajar en este aspecto que vi con Plutón, que sé que tengo que dejar atrás, que sé que tengo que soltar, que sé que no me hace bien, en el apego, el desapego, el cómo me expreso en los grupos, o sea, todo esto que les he ido comentando. Entonces ahí voy a poder tener como esa oportunidad de sembrar esta semilla, ¿no? Este encuentro me va a impulsar a crear algo. Eh, pero bueno, vamos a ver, el aspecto no tan cool es que se va a dar esa conjunción de Marte y Venus con una cuadratura a Júpiter en Tauro. Las cuadraturas a Júpiter son exageraciones, ¿sí? Entonces yo puedo, por ejemplo, tengo este deseo y le voy a poner acción y de repente yo exagero y no sé, voy a hacer una inversión porque yo creo en este sueño y pum, invierto sin evaluar realmente, no sé, voy a hacer un curso en algo, entonces no evalúo realmente si esa es una escuela avalada, ¿sí? Y pierdo la plata, ¿sí? Porque es Tauro, también tiene que ver con los valores, con la autoestima, con el dinero, entonces yo puedo tener gastos exorbitantes, o Júpiter expande todo, y Tauro digamos, estoy exagerando en un gasto que voy a hacer, ¿sí? Entonces tengo que medirme y ser bastante asertivo al momento de evaluar esto. Puedo tener de pronto como exageración en algún tema relacional, o sea, yo estoy hablando con alguien y la situación se nos salió de proporciones y hubo un conflicto también, puede pasar. Entonces hay que cuidar por ahí, por eso tiene la luna llena, perdón, de la luna nueva, el 24, eh, cuidar no sacar las cosas de proporción, ¿sí? Cuidar los gastos y todo este tema. Y Marte también, ¿no? Marte también le está haciendo esa cuadratura. eh, entonces, pues puede ser como una acción exagerada, ¿sí? O desmedida, ¿sí? Sin
ponerla en orden antes, ¿sí? Eso es como que yo me lanzo y no pensé, porque yo creo que todo lo puedo, ¿sí? Entonces, ser muy asertivos en ese sentido. Y el otro aspecto, que ya con eso cierro para que, pues si tienen preguntas, las podamos aprovechar el espacio y pregunten, o bueno, también podemos dejarlo ahí y seguimos charlando en el próximo Zoom que hagamos. Es un aspecto que ya les había hablado un poco en el encuentro pasado, y es que el nodo norte está aquí con Quirón en Aries, casi que en conjunción, o sea, están ahí high five, porque está uno en el grado 17 y el otro en el grado 16, o sea, ya están en conjunción. Ya vienen como en conjunción, pero se va a perfeccionar. Entonces, Quirón es la herida. Quirón es la herida, es el sanador herido, es la herida que nos sana, es algo que nos duele un montón, está en el signo del yo, entonces se pueden estar activando, o ustedes pueden estar percibiendo de un tiempito para acá que se viene como que tocando una heridita de algo que tiene que ver con quién soy yo, con cómo soy visto, con cómo manejo mis emociones. Eh, entonces, yo creo que es importante que observemos para que seamos conscientes de la herida y que esa herida, aunque la activen otras personas, aunque se den en situaciones, puede ser profesional, puede ser con la pareja, con amistades, puede ser en cualquier ámbito, pero esa heridita, eso que me duele a mí, es como si yo tengo la ropa, ¿no? Y tengo una camisa manga larga y tengo una herida, ¿no? Y viene alguien y me toca y me duele y yo me enojo un montón porque me tocaste la herida y no, ta, ta. Bueno, pero es que la herida es mía. Y si veo que me la tocan y me dolió, es porque no ha sanado. Entonces, podría aprovechar para mirar, ven acá, aquí todavía está abierta, ¿qué es lo que pasa? Tengo que limpiar, si de repente tiene pus, tengo resentimientos, entonces yo tengo que aprovechar y limpiar para poder sanar realmente. Entonces, nos invita mucho a sincerarnos con relación a la herida para poder desidentificarnos de ella y atrevernos cada vez más a ser más genuinos y auténticos, ¿no? Más nosotros, porque en verdad muchas veces, como nos da miedo que nos toquen lo que nos duele, entonces, por ejemplo, muchas veces nos quedamos escondidos, no salimos al mundo, ¿sí? En vínculos de pronto nos ponemos muy a la defensiva. Entonces, aquí, con este aspecto, en conjunción al nodo norte, que es la evolución, es como si la vida nos dijera, es hora de sanar, ¿sí? Sanar te va a impulsar en todo lo que tú quieres en tu vida, ¿sí? Acercarte, por ejemplo, a hacerte más consciente de tus deseos, hacerte más, digamos, como a ir más con valentía hacia lo que tú quieres, así estés muerto del miedo porque todo lo que tiene relación a Plutón, que va a estar, como les decía, tan activo este mes, o bueno, todos los planetas personales que van a pasarle por al lado te van a dejar muy claro algo que da miedo, algo que hay que soltar, que transformar, que de repente nos causa mucha angustia, lidiar con ansiedad. De hecho, también Acuario es regido por Urano y es como la electricidad, ¿sí? Son cosas que nos sacan de balance, nos alteran, ¿no? Entonces, Plutón puede estar llamándonos a, si eres una persona ansiosa, por ejemplo, de una forma de pensamiento bastante eléctricos y que llegan un montón de pensamientos y ideas que me angustian. Ah, ok, eso es lo que yo tengo que enfrentar, ese lobo terrible que tengo que ocuparme y es conmigo misma. Entonces, yo tengo que ver que al hacer esto con valentía, que es el nodo norte en Aries, ver mi herida, ir hacia adelante, así tenga miedo, así me duela, es algo que yo tengo que ver y que tengo que trascender porque yo soy más que esto, yo no soy esa herida, si yo soy conciencia que está evolucionando y que de repente me he identificado mucho como que soy esto o llego hasta aquí o estas son mis capacidades porque es que eso fue lo que se me enseñó. No, 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 tú puedes liberarte, ¿sí? Que es también muy acuariano, Plutón en Acuario, la liberación. Yo me he vivido en esta cajita toda mi vida y siento un llamado a salir de la cajita, pero me muero del pánico, ¿sí? Es terrible, por ejemplo, no sé, vamos a decir, me da mucho miedo comprometerme o me da mucho miedo separarme. O sea, cada quien lo vivirá a su manera, pero es descubrir qué es esto que yo estoy sintiendo que me está causando como
inestabilidad y saber que entre más coraje y valentía yo le ponga y me mueva hacia ese proceso de sanar esa energía, yo voy a estar bien. O sea, yo sé que voy a estar bien. La vida me sostiene. De alguna manera, vamos descubriendo que la vida nos va impulsando. O sea, para bien o para mal, nos empuja. Y otro aspecto importante con relación a esto, ya que lo medio mencioné, les hablaba de los amantes cósmicos, la energía femenina y la energía masculina. Y bueno, Marte es el regente de Aries, el nodo norte está en Aries, o sea, Marte es el regente del nodo norte y está Quirón ahí. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hemos tenido, esto es un tema de balance de energía femenina y masculina, si nosotros hemos tenido, por ejemplo, una relación, eh, digamos, desde la herida con el masculino, con la energía masculina. Por ejemplo, una herida con relación a Aries, a la energía masculina, puede ser eh, yo no soy capaz de actuar diferente, de actuar por mí, yo no tengo iniciativa, me da miedo autoafirmarme porque mi herida se activa. Mira, ahí es donde está la tarea, ¿sí? Si de repente yo he sido demasiado brusca o parca o, digamos, me he sentido demasiado vulnerable, que me he rigidizado en mi energía masculina, bueno, ahí tengo la tarea, ¿sí? Si de repente yo me identifico demasiado con una energía y niego la otra, estoy en desequilibrio, ¿sí? O sea, aplica para hombres y mujeres, ¿no? Yo aquí lo hablo desde perspectiva femenina, pero aplica para hombres y mujeres. Si de repente yo he estado demasiado en mi energía masculina, ir por lo que quiero, siempre voy para adelante, y no me permito descansar, no me permito recibir, no me lo permito, estoy en desequilibrio, ¿sí? Entonces necesito aprender a descansar, aprender a recibir, a tener como esta parte de la sensibilidad, porque es que yo soy un ser humano integral, yo tengo que integrar mis dos energías. Entonces, es la energía con el masculino que tenemos la invitación a sanar con esa conjunción, que vemos que ya sí están ahí, ya se tocaron, ya están en una conjunción casi exacta. Entonces, eh, aprender a relacionarme mejor con la energía masculina, con el masculino, con la autoafirmación, si bien ha sido por exceso o por defecto, viene de una herida que estoy teniendo la oportunidad de ver. Em, y Y bueno, soltar codependencias también, porque el nodo sur está en Libra, soltar de pronto ciertos miedos que nos han limitado y que nos han hecho permanecer en lugares donde de pronto nos sentimos limitados por el tema con Acuario, no nos sentimos libres. Entonces todo eso se va a ir movilizando, vamos a tener la oportunidad de verlo con esta luna llena. Entonces, es el 24 de nuevo, el 24. Y bueno, ya les he hablado de todos los aspectos, o sea, va a haber una cuadratura, va a haber una cuadratura, eh, bueno, Venus-Júpiter ya les hablé aquí, ahí está, Marte-Júpiter también, bueno, conjunción Sol-Saturno también, Sol-Mercurio, que son estas que les hablé aquí. Eh, bueno, creo que esas son como las más importantes. Los demás yo les puedo ir hablando, como les digo, en redes sociales, voy ampliando un poquito la información porque, de nuevo, sé que es un montón, les hablé un montón de cosas, pero bueno, lo importante que pues, se deberían llevar con esto es el mes en sí mismo es un mes intenso por todos los contactos a Plutón, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, sabiendo que hay una intensidad, no vamos a identificarnos con esa intensidad, vamos a observarla, vamos a observar esos miedos y vamos a, desde esa postura que nos va a regalar la energía acuariana, que es como desapegada, ¿sí? Yo me puedo desapegar de esta situación, pero no por desapegarme me voy a desentender, ¿no? Me puedo desapegar de esto, pero lo tengo que ver, ¿no? Por ponerle cabeza fría y darnos una nueva oportunidad a nivel mental, porque vamos a tener que transformar algo que nos puede llevar a nivel mental a otro lugar, ¿sí? O sea, a tener como más conciencia de nosotros mismos y a sabernos navegar, a saber navegar todos estos procesos. Entonces, no siendo más, no siendo menos,
Si tienen preguntas, dudas, quieren como ampliar algo, una información sobre algo, tenemos unos con 8 minutos para hacerlo. Y si no, bueno, dejamos hasta allí. Vamos a tener un nuevo espacio el 26, el lunes 26. También retomamos un poquito de lo que se ha hablado hoy, porque la verdad es que, miren, la mejor forma de aprender astrología a los que les interesa es como vivencial, es vivirla. Entonces, muchas de las cosas que yo les voy describiendo ahora van a ir cobrando sentido en el momento en el que las van viviendo, ¿sí? Entonces, ok, a esto se refiere ese tema plutoniano. Para mí significa esto. Bueno, vamos a aprovechar y les muestro, si mientras se animan, si quieren hacer alguna pregunta, les voy a compartir por signos de solo ascendente, que eso también nos va dando como más claridad de hacia dónde se nos puede presentar las situaciones. Olgui tiene una pregunta. ¿Quieres activar el audio y Sí, dale. participar? Ok, Bueno, no sé si vas a explicar ahora, pero yo soy Virgo. Entonces, ¿eso en qué afecta que la luna esté, que la luna llena esté en Virgo? O sea, como, ¿en ok, qué influencia eso? ok, vale. Listo, sí, exactamente eso era lo que les iba a compartir. Em, Al ser la luna, bueno, hay que ver en qué grado está tu sol para ver si te cae exactamente encima del sol, pero cae sobre tu energía solar. Eh, entonces va a tener un componente muy importante de revelar cosas en, en cuanto a tu yo, ¿sí? En cuanto a tu esencia, en cuanto a quién eres tú, a cómo te proyectas en el mundo. Entonces va a haber un resultado y esto es una energía, digamos, muy, muy, eh, muy orientada a tu desarrollo evolutivo. Por ejemplo, tú trabajaste o digamos que por allá en septiembre se te ocurrió hacer un tema de desarrollo personal, de trabajar en ti en ciertos aspectos, de mejorar algún tema vincular en relación al yo. Entonces hiciste todo el trabajo y toda la tareita durante estos meses, vas a ver el resultado de ese trabajo alrededor de esa lunación. ¿Sí? Si hay algo que tú tengas que trabajar con relación al yo, que haya que de pronto mejorar, revisar, que tengas que ser consciente de, se te va a revelar. Entonces, mucho de esto es en función de ti, ¿sí? De tus miedos. Por ejemplo, te estamos hablando mucho del tema de Plutón, porque va a estar, digamos, como activo todo el mes. Puede ser que yo tenga miedo a desarrollar unas partes de mi personalidad o hacer, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Hacer yo en relaciones porque tengo miedo al abandono, ¿sí? Entonces, yo tengo que trabajar en ese aspecto de mi personalidad para poderme liberar, para poder ser más fluida en mis vínculos, ¿sí? Si de repente a mí, no sé, me causa inquietud ciertas cosas o no me gustan algunos aspectos de cómo soy yo, si soy demasiado, no sé, fuerte y me gustaría trabajar fortalecer mi parte femenina, entonces también voy a ir viendo todo eso, pero es algo muy de la personalidad. Em, Aquí hay un mensajito. Olgi, ¿todo ok? ¿Claro? Sí, Lauri, gracias. Listo. Aquí Tati comenta, wow, veo allí a Capricornio, ascendente Piscis, Sol, información valiosa para transitar esta semana, gracias por la claridad, ay, tan bella, con mucho amor y que de verdad les ayude mucho a navegar, a transitar todos estos eh, momentos y toda esta energía que se va a mover bastante, de verdad que esto es súper valioso. Yo normalmente, o sea, yo he hecho esto desde hace mucho tiempo escuchando diferentes astrólogos y demás, uno va armando como su mapita, ¿sí? Aquí tienen la información traducida por Laura, pero ustedes se pueden ir a pues cualquier astrólogo, bueno, también hay que ver astrólogos de confianza, que más información de pronto van obteniendo y también les va enriqueciendo para que ustedes vayan haciendo su tarea de trabajar todos estos aspectos del ser. Eh, entonces, aquí exactamente, sol o ascendente. Si eres, por ejemplo, ascendente Capricornio, mira el sol, en qué área se va a presentar en cuanto a tu sol, pero también mira tu ascendente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Virgo tiene un aspecto en relación a la personalidad, a cómo me proyecto yo en las relaciones, y también está este componente de
temas de casa 9, ¿sí? Entonces, temas con el extranjero, con estudios superiores, temas legales, temas de pronto de visión de vida. Bueno, aquí yo solamente coloqué unas palabritas clave, pero la casa 9 también tiene que ver con mis creencias y dogmas también, como la forma en la que yo concibo el mundo, la forma en la que eh, yo me oriento en la vida, mi sentido de dirección en la vida. Entonces también puedo estar teniendo como una manifestación u observar, tengo que observar algo en ese sentido. Entonces aquí, dependiendo de su signo solar y su ascendente, pueden ir como ubicándose mejor. Ya si ustedes tienen la carta, ¿sí? Yo les puedo decir el grado matemático es el grado 5. Entonces ustedes ubican en su carta el grado 5 y allí van a mirar qué casa cae. Entonces, pues podríamos ya mirar con profundidad qué aspecto, qué tema puntualmente es. Aquí esto es una orientación general que puede funcionar muy bien para las personas que, digamos, tienen esa información. Sol, ascendente es mucho más preciso, eh, pero sirve mucho de guía. Entonces, Aries en el trabajo, rutinas, salud, Tauro en romance, creatividad, hijos, proyectos creativos, todo lo que le sale a uno como del corazón. Géminis en la casa 4, familia, hogar, estabilidad. Cáncer en casa 3, mente, comunicación, hermanos, viajes cortos. Leo, casa 2, el autoestima, valoración, dinero. Perdón, también tiene que ver con la relación con el cuerpo. Virgo, bueno, ya lo mencionamos, en el yo, la personalidad y cómo se proyecta en relaciones. El Libra en la casa 12 que hablábamos la sesión pasada, que es bastante compleja de explicar, pero bueno, tiene que ver con el inconsciente y cómo se proyecta información desde el inconsciente que se nos permite como acceder a ella para limpiarla, porque debe salir, debe salir. Nosotros creamos la realidad desde el interno, entonces ahí se nos puede mostrar mucha información súper valiosa para trabajar. Se puede manifestar en cualquiera de las otras áreas de vida, pero sabemos que viene de un contenido que debe ser limpiado a nivel inconsciente. Para Escorpio, casa 11, amigos, grupos, proyectos sociales. Para Sagitario, casa 10, vocación, éxito, vida pública. Para Capricornio, casa 9, extranjero, estudios superiores, temas legales, ya lo habíamos mencionado. Acuario, sexualidad, dinero compartido, transformación. Y Piscis, las parejas. ¿Sí? Vamos a ver una manifestación allí importante con temas vinculares para Piscis. ¿Listo? Entonces, uy, qué puntualidad. No siendo más, no siendo menos. Gracias por participar, gracias por estar aquí, de verdad, esperando que esta información les sea de muchísima utilidad, lo hago con mucho amor. eh, y bueno, nada, nos vemos el 26 a las 7:30, igual que hoy. Vamos a tener como, yo le voy a pedir feedback a ustedes. Sí, con gusto, Rafa, con gusto, qué rico que hayas estado acá. em, para hacerlo cada vez más sencillo, cada vez más digerible. Entonces, esta vez procuré que fuera todavía más digerible que la sesión pasada. Entonces, em, con gusto, Adri. Entonces, nada, nos vemos el 26, espero verlos por acá. Ahí nos vamos contando cómo nos va. Y bueno, un abracito para todos. Besos, gracias, Juani.